Es la complicación y la violencia cotidiana en el tránsito. Se suman en estas fechas además la siniestralidad, es impresionante la cantidad de accidentes que hay. Se suma además la ciclovía y su polémica y su debate, las multas, los números que recauda la Intendencia, es impresionante. Podés quedarte con eso, podés decir qué disparate los infractores que somos los montevideanos. Podemos pensar hasta en el casco, que no es el correcto que usó el presidente en la moto, en fin. El tránsito por estos días ha sido un poco el escenario que ha captado más la atención. Vamos a comenzar con una crónica que tiene que ver con la ciclovía y con el accidente que hubo, que inauguró, digamos, lo que son las dificultades que tiene por delante la ciclovía y el acuerdo social al que tenemos que llegar para que funcione, ¿no? Repasemos. Queremos informar que lamentablemente se produjo un siniestro leve en la ciclovía 18 de julio en la mañana de hoy, provocado por peatones que imprudentemente cruzaron a mitad de cuadra y eso produjo el resultado que estamos informando. Por suerte, el joven ciclista que venía circulando correctamente por la ciclovía está en perfectas condiciones, fue asistido en el lugar. De esta manera comunicaba Justo Onandi, director interino de movilidad de la Intendencia de Montevideo, el primer accidente en la ciclovía que recorre 18 de julio y se inauguró durante el mes de diciembre. El hecho ocurrió sobre las 9:30 de la mañana de este miércoles, cuando 3 peatones cruzaron la calle a mitad de cuadra entre Germán Barbato y Ejido. En ese momento, por la ciclovía circulaba un joven desde Ciudad Vieja hacia Boulevard Artigas. Según el relato del joven, quien sufrió heridas leves en el rostro y el brazo, intentó aminorar la marcha, pero uno de los peatones aceleró y no pudo evitar chocarlo. De esta manera, el ciclista fue expulsado de la ciclovía e impactó contra una camioneta que circulaba en sentido a Ciudad Vieja. El joven recibió asistencia médica en el lugar y se constató que no había sufrido heridas de gravedad, por lo que fue dado de alta. Tras el accidente, desde la comuna señalaron la importancia de hacer un buen uso de la ciclovía. Queríamos reforzar la comunicación con respecto al buen uso de la ciclovía, tanto de ciclistas, pero en este caso de peatones. Los peatones deben cruzar por las esquinas, por los semáforos. Esto es algo que queremos reforzar porque producen estas situaciones y estos siniestros. A su vez, Onandi dijo que el diseño de la ciclovía está recién inaugurado y que las medidas de seguridad fueron estudiadas antes de realizarla. Que una persona cruza un semáforo en luz roja y es por una imprudencia. Ninguno de nosotros discute si el semáforo está bien puesto o no. El semáforo está bien puesto, la ciclovía está bien diseñada. La imprudencia es lo que genera esta situación. Está bien diseñada la ciclovía porque tiene un punto en lo que plantea el director, el que veíamos en el tape recién, ¿no? Si vos cruzas un semáforo en rojo, no hay nada que hacer. Nadie va a cambiar de lugar el semáforo, es porque es tu imprudencia, no respetaste las reglas. Una ciclovía tiene otra naturaleza, ¿no? Lo que no sé si estaba tan claro es si todas las demás reglas de tránsito acompasan la ciclovía o hay que reforzar o repensar nuestra movilidad con la ciclovía en el medio. Y además hay otro tema, vos podés caerte en la calle y te va a pasar por arriba un auto. Si te caes en la ciclovía, también te va a pasar por arriba un auto. Eso la hace menos segura, ese es el problema de la ciclovía. ¿Dónde harías una ciclovía donde te caigas y no pase nada? Digo, para no caer en la palo y palo y palo, ¿no? Lo planteo de esa manera y los escucho. Diego, ¿quieres empezar? Sí, con gusto. En realidad, la buena noticia para mí es que hay más espacio para la movilidad sostenible, que eso incluye a las bicicletas, ¿sí? A los monopatines y demás. Que es algo que toda ciudad moderna, y basta recorrerlas, o verlas, o seguir las noticias, tiene. Obviamente que los cambios requieren procesos de aprendizaje que no son automáticos. Cuando se estableció, se construyó y se puso en funcionamiento la ciclovía Avenida Italia, bueno, quienes circulamos en auto tenemos que, al momento de dar una vuelta en uno o de doblar por los canteros, bueno, tenemos que tener presente que por allí cruzan bicicletas y que esa marca verde en el suelo es un espacio para las bicicletas. Y eso requiere de tiempos de aprendizaje
que a veces a los uruguayos nos cuestan un poquito, ¿no? Porque uno ve, y esto es independiente de si sos peatón, si sos ciclista o si sos automovilista, nos cuesta respetar las señales de tránsito. Cuando tenemos la oportunidad de acortar, de apurar un poquito el tranco, de acortar la cosa, porque vemos que no nos va a dar, hay muchos que caen en eso y bueno, y muchas veces no pasa nada, pero a veces sí pasa. Lo interesante es que acá se ha multiplicado la movilidad en bicicleta, eso es clarísimo. Vos salís hoy a 18 de julio o a San José y ves más bicicletas. En Avenida Italia se transformó en una costumbre. El tema del mayor uso de bicicletas. Sí. Yo de verdad esto lo pregunto genuinamente. Porque si es la Intendencia o algún trabajador de la Intendencia o allegado que publica la foto en torno a la ciclovía, ves una cola interesante de ciclistas. Después ves fotos donde no pasa una bicicleta por la ciclovía. Explíquenme finalmente si se usa o no se usa la ciclovía, por favor. Claro, pero a ver, lo que sucede acá es que tenemos que tener confianza en las instituciones y saquemos quiénes son los partidos de turno que están en las instituciones. Pero si a mí me contratás justo para sacarle la foto a un equipo de ciclistas para que hagan tour, tampoco vale. No, bueno, el día de la ¿entendés? inauguración, O sea, obviamente. tampoco vale. El día de la inauguración, obviamente, ha habido un efecto novedad. Pero es como el otro día discutíamos de los contenedores. Bueno, alguien puede sacar tendenciosamente una foto cuando está muy sucio o otro cuando está muy limpio. El tema es quién lleva una cierta estadística y también la percepción ciudadana que podemos tener. Si vos hoy vas a 18 de julio y recorres, te encontrás con una circulación que seguramente seguirá incrementando. Eso me parece que es buena noticia. Bueno, sí, a menos que este accidente desaliente a más de uno. No sé qué pensás, Vale. A ver, yo creo que esto hay que remontarse a cuando surge la idea de la ciclovía 18 de julio, que no fue en este periodo, fue en el periodo Martínez. Hubo un proyecto muy similar a este, que estuvo en evaluación y que termina desechándose porque no estaban las condiciones en la avenida 18 de julio para generar una ciclovía de estas características. ¿Y qué cambió el 18 de julio que ahora sí? No cambió nada. La realidad es que de un día... Porque además realmente fue un proyecto que se levantó al final de esta gestión y en muy poquito tiempo, sin escuchar a muchos profesionales y a la mayoría de los colectivos de ciclistas que no están de acuerdo con esta ciclovía, no con la realización de ciclovías, sino con esta ciclovía en una avenida como es 18 de julio con las características que tiene. De hecho, si uno lo compara a nivel internacional, normalmente se hace ciclovías en las avenidas, en los laterales, primero porque hay solamente un lado de riesgo, o sea, si el ciclista se cae, objetivamente tiene un solo lado donde pasan los vehículos, sería un solo lugar de riesgo. Cuando se hacen por el medio, se hacen normalmente en un solo sentido, estas ciclovías de doble sentido, y con distancias que duplican a la ciclovía que se hizo en 18 de julio. Otra cosa que se mide también es la cantidad del tránsito pesado. Normalmente en una avenida donde más del 10% es tránsito pesado, pensemos ómnibus, camiones, lo que sea, no se aconseja hacer una ciclovía y mucho menos de doble senda. Por lo tanto, la mayoría de los factores de riesgo 18 de julio no los cumple para hacer una ciclovía. Entonces, perfectamente se podría haber pensado en alguna otra calle paralela, como hay una parte que se hizo por San José, que se hizo en el lateral, no se hizo en el medio, pensar que el otro tramo quizás se podría haber hecho por Colonia, se podría haber hecho una por Colonia y una por San José, ida y venida, de una sola vía, de una sola senda, pensando en realidad si lo importante era hacer una ciclovía. Entonces, ¿por qué se politiza en algún momento el tema? Porque obviamente distintos actores lo que han planteado es que esta administración era la única que no tenía una gran obra, digamos, ¿no? Normalmente las obras de las distintas administraciones municipales llevan mucho tiempo de evaluación, estudio, y en algunos casos se hacen y cometen muchos errores. Por ejemplo, le pasó al Corredor Garzón. El Corredor Garzón, a pesar de haber tenido muchísimos estudios previos, cuando se hace, se cobra la vida de 3 personas por errores en la realización y en el estudio previo que se había hecho en el Corredor Garzón. Y es más, muchos especialistas plantean que el Corredor Garzón está mal y hasta el día de hoy, a pesar de los cambios que se realizaron, estar mal, pero fue la gran obra, digamos, de la administración de Ana Olivera. Después se continuó la de Martínez,
tuvo el túnel de Italia, por ejemplo, que dentro de las obras de movilidad fue la gran... Este periodo no tuvo una obra insignia, en realidad que vos digas gran obra que se haya realizado, idea de este periodo, no, porque ni siquiera el Corredor General Flores también venía de la administración pasada. Entonces, muchos plantean que esta era como la necesidad de que antes que se fuera la intendenta a hacer una gran obra. Yo lo decía ayer porque a mí me consultaron por esto, porque opiné en su momento cuando lo planteó Martínez, y esto de forma muy responsable. No tiene que ver con este accidente aislado. Nadie justifica que un peatón o un conductor cometa una infracción o un error y se justifica que es culpa de la ciclovía el accidente de ayer. Lo que decimos es, estamos con un tránsito muy inferior al que tenemos normalmente en el año. Es enero, hay menos gente, menos vehículos en Montevideo y tuvimos la suerte, entre comillas, digamos, de que lo que pasó ayer fue una camioneta. Si era un ómnibus, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que medir objetivamente? La Intendencia insiste en que hay técnicos y hay informes que no los vio nadie, ¿tá?, que plantean que es una ciclovía segura. Mi cuestionamiento es que sí hay informes técnicos que dicen cómo debe ser una ciclovía en una avenida y sobre todo en la principal avenida de la ciudad, y esta no cumple con la mayoría de las características que se pide para hacer una ciclovía. Por eso yo decía ayer, estamos a tiempo de modificarla. Quizá pensar que sea para una sola senda, no doble senda. Hay alguien me está escribiendo por aquí algo que yo de verdad desconocía, y es que aparentemente está estudiado y es parte de los exámenes de manejo defensivo y demás. La distancia con un ciclista no puede ser menor de metro y metro y medio. Como si fuera un auto. Bueno, es imposible en 18. Acá no está previsto eso. Pero menos, digamos, más expuesto estaba el ciclista antes de la ciclovía. Eso es objetivo, ¿no? El problema es que... Bueno, ¿quién decidía andar por 18 en bicicleta? el tema La es Rambla mucha tiene gente, ciclovía, por mucha ejemplo. gente. A ver, Hablando de Victoria, distancia. A ver, entre 18 y la Glenda, Rambla. sí. Marta, si es urgente, yo No, tranquila. espero igual. Dale, Glenda, espera. Yo, en primer lugar, quiero saludar la actitud de Valeria, porque no se prendió del tema para politizarlo, que eso es realmente, que si queremos un país mejor todos, es lo que hay que hacer. Lo que sí yo quiero decir que en la planificación de este periodo de gobierno de Carolina, quizás no se pensó en grandes obras. Lo que sí ha hecho Carolina es mejorar determinados lugares con plazas, con espacios verdes, porque a Carolina, en su discurso de campaña, habló mucho que a ella lo que más le importaba era el bienestar de la gente. Eso es una cosa que yo quiero destacar. Es cierto, si uno piensa históricamente, por ejemplo, Fabini, que fue intendente, ahí tenés la Plaza Fabini, que todo el mundo le llama la Plaza del Entrevero. Todos quieren dejar obras. Yo creo que Carolina las obras que quiere dejar son las que tienen que ver con las necesidades de la gente, que todavía falta mucho para hacer, pero ella está trabajando mucho. Lo veíamos incluso con los convenios que está haciendo, por suerte ahora con el Ministerio de Vivienda, para poder seguir trabajando. Y las otras formas también de ir reciclando esos barrios que tenemos tuburizados. Bien, pero ojo que acá no estamos... por lo que sea. Que el programa no se convierta en una defensa o... No, yo no. Ni defensa ni ataque a la Pero gestión de cosas. yo- Estamos hablando del perdón, tránsito y la ciclovía. Perdón, Victoria, yo estoy respondiendo a lo que mi compañera dice. Dice que Carolina no dejó, que esta es la gran obra. Y yo le estoy diciendo cuál es la planificación de Carolina. Bien. No me voy del tema. Y hasta aquí llegué. Bien, Y simplemente bien, bien. explicar eso. Bien, Si hay que hablar bien. de la ciclovía, vuelvo a hablar de la ciclovía. No, está bien. Marta. A ver, que los peatones en Uruguay cruzan por cualquier lado no es novedad. Digo, de hecho, a mí me llama la atención que se horroricen ahora que los peatones hayan cruzado por donde no debía, porque basta simplemente atender algunas situaciones penales que tienen algunos conductores de auto cuando dicen, me salió intempestivamente entre dos Se me vehículos. tiró arriba, Entonces, sí. que los peatones cruzan mal, pero eso es histórico. Digo, cruza, aparte, en estas épocas... Pero entonces, ¿qué? Hay que prever cualquier cosa que tú hagas No, de no. tránsito, que los peatones cruzan en cualquier lado. No, lo ¿Cuándo que- vamos a hacer un acuerdo para que todos hagamos lo que nos corresponde Lo que bien? tenés que prever es que en una
avenida como 18 de julio, donde el tránsito es más cargado, donde vos haces una ciclovía que si está el ómnibus, el auto no lo puede adelantar, donde este tipo de cosas se pueden suceder. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la ciclovía. Querían hacer la ciclovía, me parece bárbaro, pero que lo hicieran en Colonia, en San José o en otra calle, no en 18, porque me parece que 18 es demasiado angosta. De hecho, cuando se hizo ciclovía en Avenida Italia, se ensanchó Avenida Italia. Entonces, me parece que la calle 18 de julio no reúne las condiciones, porque es cierto, nosotros acá tenés los peatones que se tiran por todos lados, las motos, sobre todo las de los deliveries, que las flechas, las veredas, todo les da lo mismo. O sea, que las motos circulan por arriba de la vereda, que se tira por cualquier... Tenemos un tránsito que es muy desordenado. Entonces, me parece que es un riesgo. Yo no, realmente, si era la obra de la señora intendente, porque no me gusta decir intendenta, o no, no. Para mí la mejor obra que debe dejar un intendente es una ciudad limpia, veredas sanas e iluminación. Para mí eso hablaría de una buena gestión, no una obra insignia. Pero más allá de eso, creo que esto era crónica de una muerte anunciada. Porque nosotros... Pero pará. No Que, murió no, ni la persona ni la crónica obra. de una muerte anunciada que iba a pasar un desastre. Ah, bueno. A eso. No lo calificó de No. desastre. Es un desastre. A ver, Marta. Es un desastre. Esto se hace viral justamente por la politización de la administración y porque es 18 de julio, nosotros tenemos cierta... Es irónico, Diego, aparte, ¿dónde fue el accidente? Claro, Ayer frente a la los iglesia. comentarios decían que parecía que era que en la cara de la administración. Claro. ¿entendés? No puede porque ser, justo que fue haya la algo entrada de la algo de intendencia. simbólico Parece a propósito. Fue ahí el Vete a mi accidente. casa. Sí. Y porque nosotros como somos 3 millones de directores técnicos, somos 3 millones de urbanistas y todos sabemos, entonces me parece que también hay que justamente transferir confianza a las instituciones que no están solamente dirigidas por sus autoridades, sino que hay técnicos que Bueno, no sería la primera vez que los técnicos de esa institución se equivocan. Pero aparte, Diego... Bueno, y pero para tenés que eso hay conocer la mecanismos de población control en la Junta Montevideo. Departamental, por ejemplo. Pero tenés que conocer la población de Montevideo. Acá nadie respeta las señales de los peatones, nada. Ah, eso sin duda. Entonces, con esa Pero en población... eso tenemos que cambiar, porque ¿y cómo justamente lo vas en a esa... enseñar? Yo igualmente aclaro y lo decía ayer. Yo de la ciclovía, hasta que no investigué, y investigué con respecto a otras ciudades que igualmente no se parecen a Montevideo. Porque, o sea, las ciudades con las que normalmente nos comparamos tienen un desarrollo y un tamaño y una población normalmente mucho más grande que Montevideo, ¿está? Pero, igualmente, yo lo planteé hoy, no es un tema partidario, no es un cuestionamiento por la persona de Carolina Cose, más allá de que yo personalmente entiendo que terminó siendo un capricho al final de la gestión porque la anunciaron hoy y la hicieron de forma inmediata sin prestar atención a todos los que decían que no y por qué no. Esa es una apreciación muy personal y entiendo que la mayoría de los técnicos que realmente saben a nivel país dijeron que no era lo más recomendable, Habrá que- sobre Los todo, de la intendencia dijeron que sí. sí, ojo, porque muchas veces las decisiones políticas no tienen que ver con informes técnicos, son políticas. Bueno, ¿Ah? yo vuelvo a poner el corredor Garzón, a quien también había técnicos que decían que era perfecto, que era de primer mundo. Sí, y se que cometieron eso errores es una obra que no horribles. funcionó bien. Acá estamos hablando de una obra mucho menor, que es modificable si fuera Bueno, fue lo que yo planteé. Yo creo que Bueno, realmente esto no está bien que sea ensayo y error porque estamos hablando de la seguridad de las personas, ¿no? Y de la salud de las personas. Pero igualmente creo que a partir de estos episodios, en un momento en que Montevideo está prácticamente vacía con respecto a lo que es el tránsito. Normalmente en 18 de julio hay menos frecuencia de ómnibus, Menos hay autos. menos gente, menos autos. Entonces, si pensamos que nos pasó esto ahora, bueno, aprovechemos que pasó ahora esta situación y que nos mostró, para mí, debilidades de la ciclovía, porque también lo que decía el director que habló de la Intendencia, decía, no, porque no podemos justificar y los peatones tienen que hacer bien. Cuando uno instala algo y no hace una preparación previa, que vos hoy, Diego, lo comparabas con los contenedores, cuando uno cambia un sistema y aplica algo y no prepara a la ciudad y a la gente, pasan estas cosas. ¿Qué sucede con la ciclovía 18? La gente se acostumbra a que es un cantero. O lo toma como un cantero o lo confunde con un cantero. Entonces, ¿qué pasa? En esa intersección donde se dio el accidente, muy cerquita está el semáforo de mitad de cuadra, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? La gente, y es de cuenta numérica. regresiva, digamos, ¿no? Entonces, hay gente que quizás se tira a cruzar, no le alcanza el tiempo de terminar el cruce, ¿dónde queda parado? En la ciclovía. Entonces, esas confusiones también tienen que ver que además esta ciclovía vienen de ambos sentidos.
no es lo más saludable para 18. No solo por las distancias, por el tránsito pesado, por la cantidad de gente que circula por ahí, sino porque además es el doble de peligrosa porque vienen de los dos lugares. Yo lo que Entonces, no creo. yo creo que hay que revisarla. Yo lo que no creo. Hay dos cosas con las que discrepo. La primera, porque conozco a Carolina, no hace nada, ni porfiadamente y sin planificar. Porque además es también por su formación. Es una ingeniera, entonces ella es una mujer que planifica. Ahora, ¿se equivocará Martínez o también no? era ingeniero. ¿Eh? Martínez también era ingeniero. Yo, en este caso, no estoy hablando de Daniel. No tienen la misma formación en ingeniería los dos tampoco. Ahora, lo que de verdad no creo, que nadie se pueda confundir la ciclovía con un cantero. No seas mala, Lo utilizan Valeria. como No cantero. podés Vos vivís comparar. ahí, Glenda. ¿Cuántas Eso con veces un cantero. No, No, la pero es que no es gente que lo le confundas. da el uso de cantero. Le da el uso. Porque vos conocés el semáforo que está ahí en la entrada Sí, de la vivo a media intendencia. cuadra. Bueno, y es de cuenta regresiva. ¿Cuántas veces a la gente no le daba el tiempo? ¿Qué hacía la gente? Se detenía ahí y hoy ese lugar lo ocupa. No es la el se- caso, porque acá Bien. estaban cruzando fuera del Lo que- cruce Bueno, y que El faltaran tema- lugares para cruzar. Por eso o sea, dije, media por eso- fila los peatones. Ahora, a mí lo único Diego, eso que pasa todo el tiempo. que advierto con sentido común, y me alineo en quienes advierten esto, es esa cosa tan... Uno tiene la sensación que es como andar en moto sin nada, entregada, ¿entendés? Porque estás pegado, porque es pegado, acá no hay distancia que se ¿Y respeta. antes no era peor, Vicky? Pero mucha gente andaba en 18 en bicicleta. Sí. Sí. ¿Está estudiado eso? No, lo único que hay es o un es una relevamiento de la respuesta intendencia. rápida Los que conveniente. andaban en bicicleta Porque además, cuantificado. vos andás en bicicleta, vas en la línea de donde va el tránsito. No, aparte, o ibas le contra el buscás la cordón. vuelta, Ibas contra el el cordón. cordón. Hay mucha No, gente Acá que estás va como, en te caes, te bicicleta. tropezás Hay- A ver, y Hay te una pasan ci- por arriba hay de un una- lado del Hay otro. una bicisenda, no ciclovía, hay una bicisenda por la Rambla. Sí. Mucha gente no circulaba por 18 de julio y hacía ese trayecto Por la por la bicisenda. bicisenda de la Rambla, que es mucho menos peligrosa, obviamente, porque no está por la Rambla, ¿no? No está en la calle. Entonces, yo creo que también, si la excusa o pero el no es esa argumento, altura, ¿no? si el argumento es el de, obviamente, tender a que la gente utilice bicicleta, tampoco en la ciudad hay una planificación de un circuito que implique que tú puedas llegar a distintas zonas de Montevideo. La mayoría están centralizadas en los mismos municipios. bueno, pero Entonces, eso cambió, Valeria, eso cambió, no, porque no cambió, justamente... no cambió, no hay O sea, vos planificación. hoy te podés venir de Malvin al Parque Valle, atravesar el Parque Valle, tomar 18 de julio y llegar a la Ciudad Vieja o al centro Me estás hablando de los mismos sin municipios. salir, sin... Me estás hablando de los mismos municipios donde No, está. ahí donde te están- atravesé ¿Qué me atraves- 2 o 3 municipios. Atravesaste el B y el CH. No, y el E. Bien. Es O sea, la vos te misma- podés ir hasta es la misma Portones. zona. Vos te podés Yo ir hasta yo lo- Portones en yo lo que ciclovía. Yo lo que he planteado siempre con respecto a la movilidad, si en realidad el objetivo es cambiar la forma de la movilidad de la gente. Pero aparte vos tenés es- ciclovía en toda la obra de José Belloni, Bien, que es lo una que gran planteo obra. es, hacia el municipio A no hay conexiones hacia los municipios que están Pero más ¿cuál es hacia el la problema? ¿Que periferia. falta ciclovía en otras No, partes o que la que no, está el hecha está problema es mal? que hay que encontrarle la quinta o sea, pata al en gato. realidad los No, problemas son los dos, porque esto lo han dicho también los colectivos de ciclistas, que son los que lo utilizan, que tiene que ver con que si en realidad el objetivo era el hacer la ciclovía 18 de julio y dejarla como hice la ciclovía 18 de julio, con el argumento que dio la administración, que unos estamos de acuerdo y otros no estamos de acuerdo, y la otra es si la realidad es que el objetivo de esto es hacer un circuito en la ciudad para que la gente pueda circular en bicicleta. Eso no está Conecta planificado. puntos súper relevantes. ¿Qué te parece? Esto no está planificado. No hay un proyecto de circuito de ciclistas en nuestra ciudad. Son ciclovías aisladas que salen cada cierta cantidad de Bueno, tiempo. pero, Eso- pero eso entre fue la, al principio. bueno, pero ahí No pregunto, hay un entre plan. la nada y que haya partes que No, sí no. tienen la Eso fue al ciclovía, no es una principio. forma de Es más, adelantar. vos de No hay un 18 proyecto. Si vos en realidad tenés un objetivo de cambiar la movilidad de la ciudad, porque en realidad es esto. Cuando hoy Elenda decía Pero lo que de pasa la- es que lo de no las tiene plazas. fundamento ninguno Son lo que lugares, estás diciendo. son servicios diferentes. Yo realmente lo que me he preguntado en este Tenemos que hacer una periodo pausa, gente. es cuál es el Sí. plan de la movilidad de Montevideo. No Tenemos tiene que asidero hacer la una realidad pausa, de lo ya que se está venimos, diciendo. ya venimos.